Hay una naturaleza en mí muy fuerte de querer generar un impacto. Pero viene tu mejor facturación de llegar a 15.000 euros en un mes Sí, con 500 seguidores, no con sí, 50.000 ni 500.000, ¿no? sí. Que hables de esto, bueno, se puede también vender sin tener miles de seguidores. Para mí vender es acompañar a aumentar el nivel de conciencia de las personas. Que tenía una posición económica buena, tenía un trabajo bueno, con retos, con desafíos, una pareja ya de 8 años, a punto de comprarme una casa, parecía que todo estaba en orden, pero en realidad dentro de mí sentía un vacío existencial. Entonces es todo lo contrario, es entender que detrás de la venta hay una psicología y hay una persona. Pasas a aumentar tus precios a más de 3.000 euros sin Sí. sentir el síndrome del impostor. Ese precio realmente, te digo más, esté por debajo del valor que recibe la persona. Porque yo creo que lo que todos buscamos y lo que todos anhelamos es... ¿Quién es Marta y a qué se dedica? Pues Marta es una mujer ambiciosa, muy pasional, muy visceral, pero también con los pies en la tierra, gracias a, iba a decir a Dios, pero a mí, voy a decir a mí, a mi esencia. Y es una persona que siempre ha querido cambiar las reglas del juego. Hay una naturaleza en mí muy fuerte de querer generar un impacto y eso ha sido mi mayor enemigo y también mi mayor amigo para justamente hacer todo lo que hago. Y lo que hago básicamente es acompañar a otros emprendedores y emprendedoras a generar riqueza en sus vidas a través de mejorar su vida y también sus ventas. Entonces trabajo tanto desde el lugar del desarrollo personal como luego toda la parte estratégica y de negocio, de ventas. Bueno, pero esto no siempre fue así, ¿verdad? No, Yo para conozco un nada. poquito la historia. Cuéntanos un poco, si quieres, vamos a arrancar allí donde, Sí. bueno, era el 2021, tenías 2 cargos en una empresa que facturaba millones. Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que pasó fue que me hice muy imprescindible dentro de la empresa. Ese era mi patrón, mi dinámica, el querer abarcar absolutamente todo dentro de mis ganas de hacer muchas cosas, pero también mi necesidad de sentirme amada y querida. Y eso hizo que me llevara a un lugar donde lo que podía asumir una persona, pues yo asumía lo que asumían tres. Entonces, básicamente, entré en esta empresa como directora de marketing en un inicio, pero al final acabé haciéndome con 3 departamentos más, que luego reorganicé en uno, cambié toda la cultura de la empresa, digitalicé todos los procesos, hice todos los planes estratégicos, formé a comerciales, o sea, hice una barbaridad de cosas. Y todo esto, toda esta necesidad de, también ambición, ¿no? Pero también esta necesidad de hacer cosas grandes, me llevó a un punto de total confusión y de paralizada totalmente, ¿no? O sea, como que perdí el sentido de lo que estaba haciendo y entonces empecé a darme cuenta de que si bien que todo lo que tenía alrededor de mi vida era algo que, pues, que tenía una posición económica buena, tenía un trabajo bueno, con retos, con desafíos, una pareja ya de 8 años, a punto de comprarme una casa, parecía que todo estaba en orden, pero en realidad dentro de mí sentía un vacío existencial que intenté llenarlo con mucho trabajo durante unos años, pero que finalmente en ese octubre de 2021 pues llegó el momento de quiebre donde entré en un modo de confusión absoluta y dejé de... O sea, la sensación era como de no saber quién era realmente Pero ¿y yo, cómo quién lo era Marta. sentías, Marta? O sea, que era como más en plan, estabas depre y salías como a comprar, como compulsivamente. ¿Qué eran esas cosas que te hacían o esas señales que tuve? ¿O llegabas a casa llorando? ¿Qué señales tenías? Pues mira, en general trabajaba desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, con lo cual llegaba a casa, te puedes imaginar, cansadísima y los fines de semana era agotamiento mental hasta tal punto que eran migrañas constantes. Pero donde yo más recuerdo como, no tanto físico como del cansancio físico, sino del quiebre emocional y de quiebre de alma de decir esto tiene que cambiar, fue después de irme de vacaciones en agosto de 2021 y en la última semana de vacaciones, que eran 3, yo recuerdo estar sentada en mi pueblo, en Cuenca, delante de mi madre y el que era mi pareja entonces, y decirles es que no quiero volver, es que no puedo, no quiero volver. O sea, ya era un nivel de no puedo y no sé qué me pasa y no sé por qué, pero no puedo, o sea, de llanto absoluto y no poder parar de llorar. O sea, ese fue como el máximo síntoma dentro de la confusión de no saber qué me estaba pasando, ¿Y era claro. estrés? ¿O era como simplemente que no era tu lugar? Porque también podrías haber dicho, bueno, me quedo aquí, pero gestiono mi estrés de otra manera, ¿no? O sea, ¿cómo te diste cuenta que realmente no era tu lugar?
En un primer momento me hice víctima de absolutamente todas las circunstancias, de tengo que trabajar menos horas, tengo que aprender a poner límites, tengo que gestionar este conflicto con esta persona que no me está haciendo sentir bien dentro de la empresa, tengo que hablar claramente con el que era mi jefe para cambiar de roles. De hecho, yo le propuse desde septiembre hasta final de año organizarlo todo para poder irme tranquilamente en diciembre. O sea, primero empecé a mover como todo lo externo, ¿no? O sea, toda esa parte donde de la que creo que necesito protegerme. Pero después de octubre, donde tengo este quiebre, descanso durante un mes, me di cuenta de que en realidad ni es mi jefe, ni es la empresa, ni es el cargo, ni es el estrés, ni es la ansiedad, ni es nada de eso, soy yo. Que era como... En aquel momento solo podía explicarlo de una manera, es como estoy entrando en la crisis de los 40, pero con 27 años y no sé qué está sucediendo, pero sé que no tiene que ver con el trabajo, con la empresa, con las circunstancias, sino que va más allá. Y en ese momento y no sé qué es, o sea, es que no podía explicarlo en ese momento, era un nivel de confusión extrema. Claro, lo puedes explicar ahora con retrospectiva, ¿no? Exacto. Claro. Sabemos que la historia tiene un final feliz, por eso te hemos convocado y súper feliz e inspirador. Pero, ¿qué pasó entonces? O sea, ¿cómo tomas esa decisión? Porque aquí en Vida Magna que hablamos, bueno, cómo las finanzas o la abundancia, ¿no? Nos ayuda o la buscamos justamente porque es como un medio, en todo caso, para ser más feliz o para realizar nuestro propósito. ¿Cómo tomaste esa decisión de dejar ese punto donde ganabas muy bien, donde eras muy valorada, para de alguna manera, bueno, atravesar ese círculo de fuego, ¿no? Pues no fue fácil, nada fácil. De hecho, recurrí a ayuda, precisamente a ti, a Gabriela. No fue nada fácil, pero yo siento que la clave realmente fue primero dejarme sostener en una situación en la que yo no era capaz de gestionar. Entonces pedir ayuda para mí fue un gran paso, pero pedir ayuda desde lo que realmente yo necesitaba, ¿no? Porque yo durante o sea, siempre he sido sostenida. Desde que era pequeña yo pues he ido a Reiki, he ido a constelaciones familiares, he ido a etoterapia, o sea, he ido a un montón de sitios. Pero pedir ayuda desde un lugar desde donde ya lo estoy haciendo como adulta. Ya puedo como coger la autoridad dentro de mí, dejarme sostener por otra persona para que me ayude a justamente encontrar dónde están los enigmas de lo que me está sucediendo. Entonces, por un lado, fue pedir ayuda y para mí eso es básico porque necesitamos ayuda y por eso existimos las personas que acompañamos a otras. Y lo segundo, permitirme parar. O sea, estuve durante todo el mes de octubre donde yo lo único que necesitaba era mar, meditar y silencio. Entonces dejé el teléfono, le dije a todo mi entorno que no me llamaran, que iba a estar bien y que lo único que necesitaba era silencio. Claro, pero eso es un poco privilegio también, ¿no? O sea, ¿qué le dirías a...? Porque claro, ahora vemos, como dice Gaby, ese final feliz de que al final Marta pasa una crisis existencial y luego pasa a ser capaz de poder facturar más de 10.000 o 15.000 euros al mes. Sí. Pero en esa transición creo que es el punto donde mucha gente no lo puede hacer porque no tiene el privilegio de poder parar un mes. ¿Qué le dirías a alguien que tiene hijos o deudas o que tiene como muy poco dinero en el banco, ni siquiera dispone de ahorros, por ejemplo, o de lo que sea, o de apoyo familiar para poder dar ese paso? Porque entonces muchos se quedan súper enganchados, por así decirlo, a ese trabajo o a esa posición o a esa situación. ¿Qué le dirías? Pues lo primero de todo, y lo digo con total transparencia y claridad, estás eligiendo ser víctima de esa situación. Y eso es lo primero de todo, porque yo no tengo la fórmula mágica, o sea, yo tengo mi experiencia y acompaño personas que tienen experiencias diferentes a las mías. Yo no tengo la fórmula mágica, pero sí que sé que la responsabilidad siempre está en uno mismo y siempre hay una forma, siempre, siempre. Pero claro, esto es lo que más les cuesta entender, porque cualquiera que nos vea se estará echando como las manos a la cabeza. Yo lo sé porque lo hablo con colegas o con amigas y tal, y me dicen, claro, no, pero ¿cómo vamos a decir que la responsabilidad, cómo le vas a decir eso a alguien que tiene deudas, que no puede dejar su trabajo para pasarse un mes meditando en el mar? Y entonces, claro, se echan las manos, ¿cómo va a ser eso mi responsabilidad? Es que no puedo hacerlo. Bueno, quizás no siempre es dejar el trabajo, el primer paso dejar el trabajo, ¿no? Por eso Exactamente. Yo creo que siempre existen puentes. Y de hecho, os podría decir que más o menos el 50% de las personas que trabajan conmigo como clientes están en un trabajo y quieren emprender y arrancar con su negocio. Entonces yo siempre digo lo mismo, mientras que tú utilices ese puente como algo que a ti te beneficia, y eso es para mí lo más importante, que te hace real, o sea, que
internamente estás eligiendo que eso te haga de puente para poder arrancar con lo que tú quieres hacer, para mí eso es imprescindible, porque si no, al final sigues victimizándote de lo mismo. Y quizás yo tuve el privilegio, pero también fue una decisión muy valiente, de poder darme ese mes de vacaciones que no fue un mes. O sea, esa fue la primera decisión. La segunda decisión fue estar 6 meses descansando sin recibir absolutamente ningún tipo de compensación económica, ni paro, ni absolutamente nada. Pero fue una decisión valiente porque la mayoría de gente, por mínimos que tenga ahorros, no son capaces de decir voy a invertir esto en mí. Lo inviertes en una casa, lo inviertes en un coche, lo inviertes en unas vacaciones, porque al final estamos viviendo en Occidente. Que yo sé que hay personas que están en una situación crítica económicamente, pero la gran mayoría de nosotros podemos ir a hacer la compra y la gran mayoría se va de vacaciones, aunque sea al pueblo. Entonces, también es una cuestión de aprender a priorizar en mayor o menor tiempo, depende de la situación en la que te encuentres, pero de priorizar y gestionar financieramente tu situación. En mi caso, yo decidí no comprarme una casa y no comprarme absolutamente nada, invertirlo totalmente en mi descanso y en poder recuperarme. Tuve la suerte, pero también tuve la gestión financiera que hacer de esto. Y insisto en que no todo el mundo está dispuesto, o sea, yo me quedé a cero. Yo pasé de tener mis ahorros y yo estaba disponible para quedarme absolutamente a cero y buscarme la vida porque era lo que realmente quería. No todo el mundo está ahí. Bueno, entonces sigue la historia, Sí, porque esta es la parte, digamos, como dramática, ¿no? Pero sí, coincido con lo que tú dices, que, bueno, primero, invertir en nosotros y ese riesgo, ¿no? No todos están dispuestos a lo mejor a veces venimos con la inercia de, no, 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 es esta pareja, me voy a comprar la casa o hay que seguir, ¿no? O el entorno, que también me gustaría que hablemos un poco de eso. sí. Pero ¿qué pasa allí? Estás 6 meses sin producir, digamos, entre comillas, y viene el salto cuántico. Sí, exacto. Sin producir literalmente. O sea, sin producir internamente mucha riqueza, pero externamente Claro. absolutamente nada. Lo que sucede es que yo tengo un gran rechazo y un gran juicio contra el mundo de las ventas, la empresa, la estrategia, los negocios, el emprendimiento. Tengo un gran juicio porque, claro, eso es lo que a mí me ha llevado a la distorsión total y a la desconexión conmigo misma. O sea, eso era lo que te dedicabas y Sí, eso te produjo ahí como un péndulo hacia otro lado. Esto no lo quiero más, claro, digamos. yo me polaricé totalmente. O sea, yo lo que quería era estar prácticamente todo el día conectada a la dimensión más elevada que había en mí, en meditación, tranquila, sin ningún tipo de problema, y sin también hacerme cargo de muchas cosas que estaban sucediendo en mi realidad más material, ¿no? Porque yo me polaricé en ese lugar. Claro, ¿qué pasa? Que me encuentro acompañando exactamente a la pareja de mi prima, porque tenía un negocio, le faltaban ventas, necesitaba ayuda, y yo dije, bueno, pues vamos, yo te ayudo, tú me invitas a almorzar, pasamos la mañana juntos, disfrutamos un ratito, nos vemos y ya está. Y claro, ¿qué pasa? Que yo salgo de ahí prendida, pero prendida, O sea, Prendida a fuego. emocionada. prendida a fuego. Se O había sea. encendido la llama otra vez. Claro, yo dije, ostras, que yo puedo acompañar, puedo ayudar a la gente a justamente hacer lo que hacía dentro de la empresa, pero para poder cumplir con su propósito. Entonces me di cuenta que no es de una manera estructurada ajena a mí, sino que yo puedo acompañar a sacar lo mejor de la persona de sí misma y luego ayudarle a toda la parte más de 3D, de decir, vamos a crear una estrategia, vamos a crear una marca, vamos a ver esta manera de vender tu producto, que en este caso era producto. Entonces, claro, yo digo, ostras, es que realmente sí tiene cabida y realmente yo sí he venido para esto. Pero desde otro lugar, claro. Desde conectar con quién realmente eres y que toda esta riqueza interna pueda salir para afuera también. Entonces supongo que ahí es cuando empiezas a decir, bueno, voy a emprender, ¿no? Y la pregunta aquí es, ¿cómo se pasa de ser emprendedora a empresaria? Cuéntanos en ese hilo del timing de tu historia, cómo... Porque ahora estamos llegando al punto en el que Marta decide emprender, pero de ahí Sí. a que sea empresaria, ¿cómo se da ese salto? Uf. Podría decirse que todo empieza con arrancar y con iniciar. Estuve durante unos meses, a pesar de tener como esta revelación de verme a mí prendida ahí, eso pasó más o menos entre enero y febrero, y hasta mayo realmente yo no me pongo a emprender como tal. Hay todo un proceso de darme el permiso de que realmente yo pueda crear mi propio negocio. Aunque esta idea siempre había estado dentro de mí, pero nunca veía el momento. Entonces como que el primer paso es decir, venga, voy a empezar.
voy a empezar, voy a ver qué tal, si consigo un primer cliente. Hice mi primer grupo, mi primer taller, hice publicidad, hice todo lo que se supone que se tiene que hacer, no obtuve nada, ni un solo cliente, me quedé a menos. ¿Pero un porque grupo dónde? Como... O sea, Y- dice mi primer grupo, ¿de qué te refieres? Pues hice un primer taller que era emprender desde tu propósito. Online. Online. Y no fue nadie. Exacto. Y no fue nadie. O sea, me quedé sin nada. Me gasté un montón de dinero en publicidad. Todo el esfuerzo mental, evidentemente, todos los nervios, o sea, todas las expectativas puestas en, bueno, esto es tan fácil como hacer un lanzamiento y empezar a vender y ya está, ¿no? Y no, la realidad fue que no, que me di contra la pared y me di cuenta de que realmente no era tan fácil. Entonces yo creo que ahí fue cuando empezó el viaje, cuando fue como, esto no es una fórmula. O sea, tengo que realmente hacer que las cosas sucedan y yo pensaba que era de una manera, pero realmente no es de esta. Entonces ahí empieza toda la búsqueda, de buscar la manera de hacer que las cosas funcionen. Entonces, desde ahí elijo ser mentorizada por una mentora de negocios que me ayudara a justamente arrancar con mi negocio y hacer lo que, pues aprender de una persona que ya lo ha hecho, no desde un negocio creado, que era lo que yo me había dedicado toda la vida, sino desde arrancar desde un principio de nadie me conoce, encima online, que es como si no te ven no existes, cómo hago que me vean, cómo hago para conectar con las personas, cómo hago para que las personas no solo se sientan inspiradas, sino que den el paso a invertir su dinero y su tiempo en un espacio como el mío. Entonces, bueno, en un primer momento soy acompañada por una mentora y Claro, y eso, tú partiendo de cero totalmente. O sea, tú en ese momento me imagino que utilizas Instagram. Instagram, sí. Instagram y una web, Instagram, 0 seguidores. En Sí, ese sí, momento. 0 seguidores porque de hecho yo decido eliminar mi cuenta personal y empezar con una cuenta nueva que se llamaba entonces Marketing con Consciencia. Y desde cero, empiezo desde cero absolutamente. Sí, sí. Y, y nada, pues empiezo y básicamente en noviembre vuelvo a lanzar un grupo, un espacio grupal. Ya había tenido 2 clientes en individual que me habían conocido por un directo. O sea, literalmente que yo hice mi directo en Instagram y de repente un mensaje, Marta, quiero trabajar contigo. Bueno. Yo empiezo, hago mi primer grupal, en el primer grupal entran 6 personas, empiezo a facturar y yo veo pues que bueno, que al final todo es un proceso, todo necesita un tiempo, necesita una energía, necesita un esfuerzo, necesita de que se empiecen a entablar conexiones reales entre las personas y empiezo a darme cuenta de que realmente lo que es la venta se aleja mucho de lo que yo pensaba que era la venta. Claro, Es- claro, claro. Esa es una parte que me interesa, porque además vi que vos haces un comentario sobre eso, como que dijiste, bueno, basta de la energía de los lanzamientos, me voy a enfocar, ¿no? En las redes se habla mucho últimamente de eso, pero quizás cuando uno tiene, o sea, cuando tienes muchos seguidores es una cosa, pero cuando tú no tienes ese caudal, es mejor enfocarse en lo que hiciste tú, de ese, como ir uno a uno, ¿no? Como buscar el cliente más personal, al que puedes ayudar. Me gustaría que te explayes un poco más en esa parte, Vale. además de lo de ser mentoreada, porque ese también es otro punto, ¿no? Que a veces pensamos, bueno, es nomás largarse a emprender y ya está, pero la importancia de que otro que ya pasó por la experiencia te asesorara. Sí, exactamente. Yo me di cuenta en ese momento que yo tenía aproximadamente como, no sé si 300 o 400 seguidores, más o menos. Y yo me di cuenta de que al final la manera en la que nos vinculábamos con las redes sociales era desde un lugar súper frío. Claro. Entonces, claro, yo digo red social, o sea, la capacidad de generar redes sociales. Por tanto, tiene que haber interacción, tiene que haber conversación y tiene que haber conexión. Y yo en ese momento empiezo a pensar en vez de vender desde lo que nos han enseñado, ¿por qué no genero ventas de conexión? Entonces, este era como mi mantra. ¿Cómo puedo vender a través de conectar con las personas, de entender lo que le está sucediendo a las personas, de ver que detrás de un seguidor hay una persona con su vida, con sus preocupaciones, con sus inquietudes, con sus ambiciones, con sus sueños, con absolutamente todo? Entonces ahí hago un ejercicio muy práctico, básico, que fue la primera vez que lo hice y lo sigo haciendo a día de hoy, que fue, voy a cerrar los ojos, voy a imaginarme que esas 300 personas están delante de mí, yo voy a subirme a un escenario, se va a abrir el telón y voy a empezar a hablar. Entonces, claro, ahí empiezo a darme cuenta de que 300 personas en Instagram puede ser poco, pero que 300 personas en un escenario son muchísimas personas. O sea, la capacidad que tienes que tener para llegar a 300 personas es muy grande. Entonces ahí empiezo a humanizar la red social y el vínculo. Y empiezo a enfocarme no en conseguir clientes, sino en conocer quién hay detrás de mis seguidores. Entonces empiezo a hablar con todo el mundo.
Literal, empiezo a iniciar conversaciones, cómo estás, cómo te llamas, de dónde eres, a qué te dedicas, qué estás transitando por tu negocio, y empiezo realmente a cultivar como una cercanía y una conexión con las personas que hay detrás de mi comunidad. Entonces, ese es el primer paso de mi propia metodología de trabajo, y el segundo paso fue, y ahora voy a atreverme a vender, que es, yo siempre digo, para vender hay que vender. Esa me parece otra frase muy importante, ¿no? Para vender, hay que atreverse, Sí. porque a veces también muchas personas quieren emprender, pero llegado ese momento está todo ese prejuicio, así como hablábamos también antes de empezar, el prejuicio al dinero o a tener dinero, ¿no? O a que vender es engañar también, ¿no? Como Claro, mucha gente... Sí. Claro, yo ahí me di cuenta de que el proceso de venta en realidad es contextual, o sea, ayudarle a la persona a que contextualice el valor que le pueda aportar lo que yo le puedo dar. Entonces, desde algo tan básico y tan complejo al mismo tiempo, me di cuenta de que al final, para mí vender es acompañar a aumentar el nivel de conciencia de las personas. Es decir, tú puedes creer que lo normal o la capacidad que tú tienes de generar recursos es de, no lo sé, me lo invento, 1.000 euros al mes, pero ¿qué tal si yo te explico que no es así? Te explico por qué, te explico cuáles son las trampas mentales que te estás haciendo, te explico cuáles son tus límites o tus condicionamientos que estás eligiendo inconscientemente, y en el propio proceso de venta te acompaño a que tú te des el permiso de que eso pueda ser realmente posible para ti. Entonces, claro, para mí cambia totalmente lo que es la venta, el concepto de la venta. Para mí, vender es acompañar a las personas igualmente, o sea, sin esperar que la persona compre o no compre lo que yo le estoy ofreciendo. Y de hecho me ha pasado, o sea, hace poquito me pasó que estuve acompañando a una persona en todo el proceso de venta o proceso de compra, en su caso, hacia mí, y finalmente elige otra mentora. Y yo sé que dentro de su decisión de elegir a otra mentora, ayudó mi acompañamiento. O sea, es como yo te ayudo y ya el final, la última parte del cierre de la venta depende de ti, no depende de mí. Entonces, claro, si yo acompaño a las personas a que sean más conscientes de que realmente puede existir otra posibilidad para mí, o sea, para ellos, perdón, ¿por qué yo no voy a vender? Claro, pero esto claro. también que dices tú de las ventas se aplica mucho, o parece que es como muy para los servicios como de uno a uno, ¿no? O como, claro, esto aplicado a empresas que quieren facturar mucho más o que tienen una cartera de clientes mucho más amplia, un equipo de comerciales y tal, Ujú. tampoco es tan aplicable, ¿no? O sí. Es más aplicable, porque al final ahí se generan más aún las conexiones uno a uno. En los servicios, evidentemente, cuando tú acompañas a una persona, el nivel de conexión y de disponibilidad que tienes es prácticamente, no voy a decir 100%, pero muy alto. Pero justamente cuando hablamos de negocio a negocio, como se cierran las ventas es en una comida, o es en un viaje, o es en una formación que luego te vas a tomarte la cerveza de turno, que es donde realmente se hablan las cosas importantes. Entonces es todo lo contrario, es entender que detrás de la venta hay una psicología y hay una persona. Entonces entender qué es lo que necesita esa persona, qué es lo que está buscando, y tú ser 100% honesto y humilde de si tú realmente le puedes ayudar a eso, es lo que al final habilita la venta. Entonces es todo lo contrario, yo siempre lo explicaba, nunca entres a un cliente, en el caso de negocio a negocio, nunca entres a un cliente mostrándole el producto. Pregúntale, o sea, conecta, pregúntale cuánto tiempo lleva en la empresa, qué es lo que están teniendo últimamente, observa qué es importante para esa persona, comparte una realidad con esa persona, y cuando haya ese proceso de conexión y compartir, entonces entra en la parte de producto, de venta de producto. Claro, y cuando hablamos de producto y venta, que hablamos ya también de precio y ya hablando también de lo tuyo, como un poco más del negocio de Marta en este caso, Sí, ¿cómo pasas a aumentar tus precios a más de 3.000 euros sin sí. sentir el síndrome del impostor? Bueno, sí lo siento. Y esto me encanta que me lo hayas preguntado así porque creo que es muy, muy, muy importante. Cuando sentimos el síndrome del impostor o nos contamos que estamos procrastinando, que es otro de los grandes relatos que existen hoy en día, en realidad lo que está sucediendo es que no estás gestionando emocionalmente de manera correcta lo que te está sucediendo dentro, que tiene que ver con todas las heridas o traumas emocionales que has podido vivir desde que eres niña o has aprendido a sentir desde que eres niña. Esos son O sea, como preconceptos que tenemos, ¿no? De los precios, de lo que hacemos, de... primero es el autoconcepto que tienes sobre ti misma. Eso para mí es lo principal. Y segundo es, Tú hablas, digamos, del valor que la persona tiene de sí misma. exactamente, si yo siento que yo no puedo aportar ese valor, o sea, al final,
Lo voy a reducir, voy a intentar simplificarlo para que se entienda muy bien. Y el precio es una decisión empresarial. Es lo primero, porque es el valor percibido y el valor percibido es algo totalmente subjetivo. Tú a lo mejor te cuento lo que yo hago y puedes percibir que el valor de lo que yo hago es uno y Gabriela puede percibir que el valor de lo que yo hago es otro. Por tanto, es algo totalmente subjetivo. Desde ahí es una decisión empresarial. Yo decido cuánto valen mis servicios o cuánto vale mi espacio. Pero eso no es solo, o sea, no te quedas en el precio. Luego, por eso digo siempre que los negocios son una ciencia. Luego tú tienes que trabajar con que ese precio realmente, te digo más, esté por debajo del valor que recibe la persona. Entonces, cuando yo pongo un precio elevado en este caso, yo me encargo de generar una experiencia y un acompañamiento de muy alto valor y me encargo de que lo que está recibiendo la persona sea de muchísimo valor. Claro, pero ¿cómo mides ese valor? ¿En función de los resultados de la persona? Porque también, por ejemplo, hay mucha gente que funciona a porcentajes, ¿no? O hay gente que dice, mira, yo estoy tan segura de que esto va a funcionar, esta estrategia en tu empresa, que no te voy a pedir nada durante este proceso, pero vamos a ir en función de los resultados. Claro, eso me parece también brutal, porque eso yo muchas veces he sentido que sería como mi manera ideal de trabajar, porque hasta que yo no esté 100% confiada de los resultados que te puedo ofrecer, no te voy a pedir ni siquiera nada durante el proceso, que bueno, eso es otra historia, pero ¿cómo ves esa comparativa entre esas dos formas de hacerlo? Vale, yo creo que trabajes a éxito o no trabajes a éxito por esos porcentajes, o si llego al resultado entonces cobro X cantidad, yo creo que trabajes a éxito o no trabajes a éxito, tú tienes que ser capaz de apostar por tu servicio y por tu valor. Y de hecho yo, por ejemplo, mis mentorías duran 6 meses, pero yo hasta el primer mes garantizo que si no estás resonando con que lo que has pagado es el valor de lo que estás recibiendo, tienes un mes para pedirme la devolución y yo te devuelvo sin ningún tipo de condición todo lo que hayas pagado. Yo apuesto por mi servicio. Entonces, eso es una decisión también. O sea, creo que es una cuestión primero de actitud, de decir, yo sé que voy a hacer que las cosas sucedan. Segundo, de llegar a acuerdos, de decir, quizás tú quieres llegar a facturar ahora 10.000 euros, pero ni siquiera has arrancado con tu negocio, entonces yo no te puedo garantizar ni asegurar que vayamos a llegar a este resultado porque hay todo un proceso intermedio. Y tercero, el ser muy consciente de que si hay en algún momento que tú no puedes ayudar a la persona, puedes pedir ayuda. O sea, yo tengo colaboradores y en esos colaboradores yo digo, pues quizás esta persona tiene un nivel de trauma emocional muy importante donde yo no puedo llegar porque no soy terapeuta y entonces llamo a mi compañera que sí es terapeuta y me ayuda a acompañar a la persona. Entonces yo ya tengo eso como visto dentro de mi propio servicio, de que si existe la necesidad yo puedo llamar a cualquier tipo de colaborador y la persona no tiene que pagar nada más. Y hay personas que he tenido que llamar a otros profesionales para que me ayuden a acompañar y ha habido en otros servicios que no he tenido que ayudar, pero yo ya estoy teniendo en cuenta esa parte. Entonces lo que quieres decir que tú te apoyas en un equipo también, que aunque no sea tu equipo, pero digamos como derivar situaciones, ¿no?, de tus clientes. Exactamente. Bueno, pero al final nos vamos como salteando, vamos a volver un poco hacia atrás. ¿Cómo sigue esta historia cuando tú, bueno, asesoras a tu primo o a tu cuñado, no sé quién era, y te das cuenta y te decides, bueno, pasa el tiempo, te decides emprender, pero yo sé que llegó diciembre del 2022 Ay, sí. y Marta lo deja todo y ahí viene otro salto, ¿no? Pero quiero que cuentes esa historia porque a la vez llega tu mayor facturación, que es lo que creo es muy interesante. O sea, ¿en qué proceso estamos ahora de los 6 meses? Estamos cuando yo decido emprender en febrero, en mayo empiezo con mi primera clienta, en noviembre entra el espacio grupal y en diciembre tomo una decisión, que es diciembre de 2022. Y es que claro, con todo este proceso de realmente empezar a escucharme y ver qué es lo que yo quería y poner coherencia en mi vida, decir que no a muchos grupos de amistades que yo tenía pero yo no resonaba dentro, decir que no a muchos compromisos, pues lo típico, cumpleaños, bodas, empezando por ahí, ¿no? Pero diciendo que no a todo esto y poniendo coherencia en lo que yo quería, me di cuenta de que he limpiado bastante parte de mi vida, ya estoy emprendiendo, ya estoy como dirigiéndome a eso que en algún momento yo me había imaginado para mí y me quería dar el permiso, pero no estoy al 100% como en paz con mi vida. O sea, hay cosas que aún no me gustan. O que no siento que sean para mí. Más que no me gusta, que no siento que sean para mí, que llega el momento de soltar. Uh-huh. Y entonces ahí específicamente es con la que había sido mi pareja durante 8 años, donde yo me di cuenta pues que hay muchísimo amor, pero que nuestros caminos se tienen que separar. Y de hecho,
es tal que así que yo me voy a la Costa Brava 3 días a atender a una clienta y cuando vuelvo yo vengo con la decisión tomada de que yo me voy a vivir a Costa Brava. Y entonces la primera conversación que tenemos, donde yo le iba a decir esto, él se anticipa y me dice que nuestros caminos se tienen que separar porque siente que ya no, pues que tenemos que ir por caminos diferentes, básicamente. Y mi respuesta es, yo me voy a vivir a Costa Brava. Entonces ahí empieza una serie de cosas porque, claro, ahí tomo la decisión de irme a vivir fuera, tomamos la decisión de dejar la relación, tomo la decisión de dejar mi casa, tomo la decisión de dejar mi entorno, o sea, dejo absolutamente todo, cojo a mi perra y a mi gata y me voy a vivir a Costa Brava. Y... Muerta de miedo, imagino, ¿no? O feliz, o sea, ¿cómo era tu sentimiento en ese momento? Eran sentimientos muy encontrados, porque era como una sensación de... Había una parte de mí que sabía que era por ahí y que había mucho miedo, pero al mismo tiempo había como mucha confianza. Era una sensación un poco extraña, la verdad. Pero era como yo sentía que la vida me estaba llevando hacia ese lugar y era la oportunidad de decir o sí o no. Son como estos momentos de la vida de dices, hay un cambio de realidad y sé que hay un cambio de realidad y depende de mí sí o mi no. Claro. Entonces, o sea, podrías quedarte en el otro perfectamente porque podría estar ahí, pero claro, sería como quedarte un poco en esa mediocridad, entendiéndolo como lo de en medio, ¿no? Como, bueno, me puedo quedar ahí, pero mejor sí, soy la mejor versión de mí mismo, ¿no? O de mí misma. Claro, y de hecho es que mi decisión de irme a vivir fuera y de darme cuenta que mi realidad no era lo que yo quería, sino era lo que yo pensaba que podía acceder, es ahí cuando digo, es que me recuerda o sea, esto fue el segundo round. Claro, claro, por eso, porque ya estamos a más de un año de la primer crisis. Exactamente, entonces yo me di cuenta que era el segundo round, que ya tenía la experiencia del primero, empiezo a entrar en esa noche oscura del alma y yo me rindo totalmente al proceso. Entonces para mí no había, o sea, como que no había otra posibilidad por mucho miedo que hubiera. Entonces la verdad lo hago un poco con los ojos cerrados. Y voy, y voy, y voy. Y me centro como básicamente como en vivir el día a día sabiendo que siempre puedo tomar la decisión de volver atrás y que volver atrás tampoco me implica volver atrás en cuanto a crecimiento, sino que me lo tomé como una exploración, como salir de la zona de confort, pero como desde una exploración, con calma, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero esta noche oscura del alma trae el mejor mes en los negocios, ¿no? Claro, O por allí. Es que es muy fuerte porque en un momento de duelo máximo, de reintegración de mí misma y como decía, o sea, os contaba antes, como de me levanto el lunes y no sé quién voy a ser el domingo porque hay tantos cambios en mi vida que me siento como confusa. Claro, imaginaros, o sea, yo no puedo poner toda la energía y todo el tiempo en mi negocio porque estoy poniendo toda la energía y todo el tiempo en sostenerme emocionalmente con todos los cambios. Y entre medias yo creo un nuevo servicio y sin lanzarlo, es que no hubo ni lanzamiento. Sí, sí, esa parte me gusta que cuentes, porque a veces no todas las fórmulas son con lanzamiento o con Nada. cosas conocidas. Para nada, además es que de hecho durante 2023 creo que hice un lanzamiento en total, o sea, es que yo 2023 tuve mis máximos niveles de facturación sin lanzamientos y en ese momento sin ningún tipo de lanzamiento de repente empezaron a llegar personas directamente mensajes por Instagram que no me conocían de nada, ni yo conocía de nada, oye, quiero trabajar contigo. Entonces fue maravilloso porque fue una muestra de la vida de que en realidad creemos como que para poder tener resultados en el negocio tengo que poner mi energía en el negocio, o para tener resultados en mi vida o cambiar mi realidad tengo que poner esfuerzo en el cambio de realidad de mi vida. Y no siempre es así al 100%. O sea, sí que es cierto que si tú quieres crecer tu negocio tienes que estar en tu negocio, pero por encima de eso está el qué es lo que la vida te está pidiendo, o sea, dónde tienes que poner coherencia. Porque yo creo que lo que todos buscamos y lo que todos anhelamos es justamente la coherencia. Entonces yo siento que ese movimiento de coherencia en mi vida y de atreverme a darme eso fue lo que impactó en las personas que dijeron en ese momento, si ella puede poner esa coherencia a pesar de dejar todo esto que está dejando atrás, igual es ella quien me tiene que acompañar. Siento que fue este movimiento. O sea, que también fue un poco, digamos que a esos clientes nuevos que empezaste a tener casi de forma inesperada, sí, lo que les llamó la atención no solo fue tu coherencia, sino también tu transparencia respecto a tu coherencia, ¿no? Es como, chicos, en la red, además ahora está súper de moda en las redes sociales, decir, lo que va a triunfar en 2024 y 2025 va a ser la autenticidad, va a ser encontrar esa transparencia y decir, chicos, mi vida es así. Yo, esto es lo que estoy aprendiendo y esto es lo que he podido hacer hasta ahora.
Sí. tú también puedes, porque yo he podido y estos son mis resultados, ¿no? Además, como respaldada también por esos resultados. Bueno, en ese momento estabas ahí, pero bueno, me supongo que fue esa transparencia, ¿no? También. Fue esa transparencia y más que autenticidad, que a mí no me gusta la autenticidad como tal, y ahora os explico Sí, por sí. qué. Yo siento que fue vulnerabilidad. Creo que fue el mostrar transparentemente lo que estaba sucediendo detrás de cámara y todo lo que yo estaba sintiendo y cómo eso estaba generando como un efecto muy grande en mi manera de percibir la vida y de percibirme a mí misma. Pero sin drama, ¿no? Supongo, porque a veces también hay gente que muestra la vulnerabilidad un poco desde el drama. O no, no sé, sí que es verdad que he visto algunas redes sociales y eso que digo, mira, muy bien, está mostrando, pero se ponen en móvil y como que llorando, y yo no sé si esto, pues a ver, las redes sociales tampoco hay que mostrar todo lo bonito todo el rato, pero igual si me meto en Instagram es porque quiero ver cosas happy, ¿no? ¿O qué? Lo que pasa es que yo creo que una cosa es quien se pone en lugar de víctima y Eso, otro claro. en el lugar de soy transparente. Claro, soy ahí está la esto, ¿no? diferencia. Claro. Exactamente, porque yo siento que esa vulnerabilidad viene en conexión con mi energía femenina, en el sentido de darme el permiso de sentir todo lo que antes me daba mucho miedo a sentir, porque yo había estado en una posición de mucho éxito, llevando mucha responsabilidad, muy joven, porque yo tenía 24 años cuando entré como directora, entonces con un equipo que lleva 30 años trabajando en la misma empresa, me tuve que poner como dentro de esa fortaleza inquebrantable. Entonces fue sostener como mucha parte donde las emociones no tenían lugar en mi vida. Y de hecho de ahí vino toda esa distorsión. Entonces, aprender a sentir, porque para mí fue volver a aprender a sentir todas las emociones, darle espacio y compartirlas, fue lo que me ayudó a conectar con la parte de ser humana que había dentro de mí. Pero después de eso, siempre viene una acción. El sí a la vida no es el sí a la vida desde, con todo el respeto del mundo, desde una constelación o desde un momento de conciencia que tú puedes estar con una persona que te está acompañando. El sí a la vida es qué decisiones tomo en mi realidad y qué acciones estoy tomando después de conectar con esta vulnerabilidad para poder justamente dirigirme hacia lo que yo quiero. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, la vulnerabilidad te lleva a la fortaleza, no es al revés. Y desde esa fortaleza es desde donde tú puedes ver completamente todo lo que hay dentro de ti y tomar decisiones que por delante de cualquier cosa te respetes. Pues la vulnerabilidad no solo es llorando, ¿no? O sea, la vulnerabilidad no solo es como un momento de debilidad, ¿no? La vulnerabilidad también a veces es simplemente ser capaz de reconocer algo que te está pasando. ¿Cómo lo viviste tú eso? Claro, para mí la vulnerabilidad es poder decir, me está sucediendo esto, yo soy mentora, acompaño a otros emprendedores, os pongo un ejemplo, ¿no? Que me ha pasado recientemente. Soy emprendedora, mentora, acompaño a otros emprendedores a ganar mucho dinero, yo gano dinero, pero yo también me he visto en una situación de mucha vulnerabilidad económica porque me quedo sin el acceso a mi dinero, a la cuenta del banco, por motivos ajenos, y en ese momento yo me encuentro en la posición de decir, esto también te puede pasar a ti. Y yo puedo decir, como yo te ayudo a facturar 10.000 euros, ¿qué pasa si yo digo que tengo 40 euros en el banco? Entonces, ese síndrome del impostor, ¿no? Entonces, soy una impostora, ¿eso quiere decir que no tengo valor o que no puedo acompañar a las personas? No, soy ser humana y también me equivoco y detrás de esas equivocaciones o errores es desde donde nace todo el aprendizaje también. Entonces, para mí, la vulnerabilidad significa hablar de lo que te da vergüenza, hablar de lo que te sientes culpable, pero desde un lugar donde puedes tomarlo como aprendizaje y puedes de la mierda, literalmente, prepararla para que los demás puedan utilizar ese aprendizaje, ¿no? Para que les pueda generar valor, pero con total y completa transparencia. Bueno, y entonces llega ese momento, se puede contar, ¿no es cierto? Porque Sí. lo tenés posteado en tu, Sí, 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 en sí. tu perfil. Aquí contamos donde todo. el peor momento de tu vida, digamos, o porque también todo ese proceso de dejar tu pareja de 8 años, son cosas que después uno las dice con liviandad, pero todos sabemos que son cambios, ¿no? Adaptaciones. Más allá del dolor, uno tiene que adaptarse a esa nueva vida. Sí. Pero bueno, te vas a la Costa Brava, comienzas ahí todo nuevo con tu perrita, que recuerdo esas fotos además. Pero viene tu mejor facturación de llegar a 15.000 euros en un mes. Sí. Y además, quiero contar esto porque también creo que ahora es un tema importante, con 500 seguidores, no con Sí. 50.000 ni 500.000, ¿no? Sí. Que es otro tema también ahora en las redes. Entonces, me parece interesante que hables de esto. Bueno, se puede también vender sin tener miles de seguidores. Totalmente. Y de hecho, yo veo una cosa que sucede mucho en las redes sociales y es que se empieza a emprender desde crear espacios grupales, de llevar grupos, ¿no? De hacer un taller o un acompañamiento grupal.
Si estamos iniciando y estamos arrancando con nuestro negocio o lo que queremos es escalar, es como contrario, ¿no? O sea, nos cuentan que para escalar tenemos que crear grupos. Y es todo lo contrario. Para escalar tú tienes que trabajar muy bien en tu metodología de trabajo y saber muy bien qué es lo que le funciona a las personas. Y para saber muy bien qué es lo que le funciona a las personas, necesitas hacer esas individuales, esos acompañamientos donde tú ves el mundo de la persona y tú vas trabajando en tu propia metodología también. Entonces, para mí es una mezcla entre... primero, hacer este proceso de conexión con tu comunidad, dar espacio, tener conversaciones. Yo cada vez que entra una persona a mi comunidad, hablo con todo el mundo. Cuando dices entra, ¿qué te refieres a cada Cuando seguidor? me dan a seguidor, yo directamente les mando un mensaje. Antes era un poquito más largo, ahora no me da tiempo porque van llegando más personas a un ritmo más rápido. Y automatizado, supongo, también. No, ahora. no. Porque de hecho ahora no lo hago tanto, pero al principio lo que hacía era, yo entraba en la cuenta de la persona, veía, aunque fuera de negocio, veía cómo se llamaba, energéticamente le daba la bienvenida a mi espacio, o sea, me conectaba con el espacio, eres bienvenida a mi comunidad, espero que recibas mucho valor, etcétera, etcétera, y de ahí le mandaba un mensaje personalizado que sí que no era automatizado, pero sí yo lo tenía preestablecido como plantilla y yo lo que hacía era poner su nombre y se lo mandaba. Esta es un poco la metodología de LinkedIn, ¿no? También un poco como antes, ¿no? Bueno, no sé si has trabajado, bueno, imagino que sí, con LinkedIn, pero es como un poco esa cosa de me meto, miro, y entonces le hablo en función de lo que veo, como intentando conocer... Realmente yo no le hablaba de lo que ellos hacían o dejaban de hacer, lo hacía más para conectar con la persona que había detrás. Lo que hacía era explicarle qué era lo que iba a recibir a través de mi canal, y que le daba la bienvenida y que esperaba que recibiera mucho valor. Porque es desde un lugar, o sea, mi mensaje era para decirle, esto no es una cuenta de Instagram más, es una cuenta donde yo genero, cada cosa que yo pongo es para generar valor y soy muy contundente y puedo estar un mes sin publicar nada y de repente publicar un montón de cosas porque yo comunico cuando hay algo que comunicar, ¿no? Entonces, desde poder compartirles qué era lo que iban a recibir dentro y cómo generar un impacto de ya desde el principio de que para mí era importante conocer a la persona. Claro, como que no era un seguidor más, que a veces se puede No. decir hay que aumentar los seguidores o quiero seguidores, sino que cada ser que llegaba a tu comunidad, tú desde ese respeto conectabas y le Sí. explicabas quién eras y qué iba a encontrar allí. Exacto. Que a lo mejor alguno podría haberte dejado de seguir al día siguiente o no, no lo sabemos, pero No lo sé. como que no era una cuenta de entretenimiento, sino No. que era una cuenta de valor. Exactamente. Y de hecho ahora lo que hago es que paso directamente al audio. O sea, yo entro a una persona, le doy bienvenida, escrito, bienvenida, y cuando la persona reacciona o me contesta lo que sea, automáticamente yo le mando un audio. Y entonces en ese audio es básicamente le explico lo que va a encontrar, o sea, un poco lo mismo, pero desde mi punto de vista el audio como que conectas al final más personalmente y hace que la otra persona también se sienta cómoda para iniciar esa conversación. Y siguiendo el hilo de lo que decía Gaby, vale, pues entonces ya este mes tú consigues ya llegar a esa facturación porque has pasado un proceso previo, obviamente, de cambios, de decisiones, etcétera. Entonces ahí a partir de ese mes tú ya empiezas a afianzarte en lo que estás haciendo y a ser consciente de que eso se va a poder sostener en el tiempo, porque claro, también esto a veces es algo que muchos que hemos pasado por emprendimientos tenemos ese miedo de decir, bueno, vale, este mes bien, pero el que viene, ¿qué pasa? ¿No? Entonces cuando trabajas solo, eso es lo que sucede. Entonces tú a partir de ahí ya sabes que eso lo vas a sostener en el tiempo. Mi intención es que así sea. También te digo que después con perspectiva, o sea, viendo con perspectiva todo el camino, todos estos 2 últimos años, me habría ayudado mucho saber que todo es un proceso y que las decisiones las tienes que ir tomando conforme vas dando pasos. Es decir, poner una expectativa, poner la presión de que un espacio o que tu negocio te vaya a sostener económicamente el mes que viene también, cuando estás empezando y estás iniciándote, para mí es un error. Porque entonces nos perdemos las oportunidades de lo que realmente está sucediendo como evidencia, no como palabra, como imaginación. O sea, que tú soltaste totalmente esa expectativa. Pero Sí. claro, y yo me imagino que, porque te iba a preguntar ahora, ¿por qué el 99% de los emprendimientos fracasan? Y supongo que es porque no todo el mundo sabe atravesar esos procesos soltando la expectativa, ¿no? O sea, es como que ¿cómo atraviesas eso sabiendo que no te importa si facturas o no el mes que viene? Te voy a contestar devolviéndote una pregunta, porque yo creo que tenemos mucha, o sea, no lo digo por esta conversación, pero en general lo veo muchísimo, que hay mucha paja mental. Se la hacemos a todo el mundo también esa pregunta. Exactamente, se la hacemos a todos. Y es, ¿tú crees, no sé si en tu caso tu padre ha podido tener, aunque sea un pequeño negocio o algo? ¿O alguna experiencia cercana, alguna persona Sí, que alguna conozcas? vez, sí, claro.
Pero sí. antes, no ahora, no el nuevo mundo del emprendimiento, Sí, sino... sí, sí, antes sí. Y si tú le hicieras esta misma pregunta a esa persona o a esas personas, ¿qué crees que te contestarían? Pues precisamente te lo pregunto por eso, porque creo que sí que tenían mucho en mente esa previsión. Es como, bueno, vamos a hacer esa previsión desde, en todos los ámbitos, o sea, desde la previsión de gastos hasta el modelo de negocio, hasta vamos a prever qué puede pasar y sobre todo, bueno, en mi familia, por ejemplo, a eso siempre, y creo que es, no sé si es vieja escuela o no, pero sí que es como el tema del ahorro, es otro tema, Sí. otro melón para abrir de cómo, vale, pues contemos con tener ese ahorro. Sí, pero es cierto que yo creo que es un poco a lo que tú vas, que ahora, porque está como esta especie de moda, ¿no? De los emprendedores, de las redes, y de los lanzamientos, y que parece que todo tiene que ser fácil, pero Sí. yo, que nunca, digamos, trabajé para alguien, siempre fui como autónoma, bueno, del arte, o siendo profesora, teniendo mi propia escuela, y mi padre también ya, o sea, toda su vida. Sí que es cierto que el que no tenía un trabajo, digamos, como aquí se llama para el gobierno, tú siempre sabes que hay un riesgo, que no puedes Exacto. asegurar que el mes que viene sea igual, Exacto. ¿no? Y ahora creo que hay como una liviandad quizás en algunos que promocionan los emprendimientos, los lanzamientos, etcétera, sobre que es muy fácil y nunca puede ser un éxito y muy fácil, pero siempre puede suceder cosas, ¿no? Y creo que a eso te Exacto. refieres. Me refiero a eso porque siento que, y de hecho os lo digo así, para mí la clave del éxito está, o sea, la diferencia entre quien tiene éxito y quien no lo tiene es el que hace que las cosas sucedan o el que espera que las cosas sucedan. Entonces, claro, yo tuve la experiencia de que en mi primer mes de máxima facturación yo no puse energía en mi negocio. Eso sí, llevaba poniéndola todo un año y algo Claro. detrás. O sea, también era el resultado de toda la acumulación de acciones que yo había generado y toda la conexión que yo había fomentado entre redes sociales. Eso por un lado. Pero por otro lado es como entender que tú puedes hacer una previsión como negocio, dentro si eres un pequeño negocio, eres autónomo, eres una gran empresa, pero que las cosas cambian de un día para otro. Y a mí eso, la persona que más me lo ha enseñado ha sido mi padre en este caso, porque ha sido una persona muy disciplinada, que si se tenía que levantar a las 3 a las 3 de la mañana, se levantaba a las 3 de la mañana y es como... Justamente esa muestra es la de tienes que hacer que las cosas sucedan. Ahora podemos hacerlo más fácil que antes. Pero aún así tiene que haber una energía, un compromiso, una disciplina en que tu negocio pueda funcionar y encontrar siempre... Es que yo siempre digo lo mismo, siempre hay una manera y a veces no sabemos cuál es, pero no importa, es poder poner toda tu atención en Claro. poder detectar esa oportunidad. De hecho, vimos hace poco una frase tuya que decía que cuando parece que nada sucede, todo sucede. Exacto. Y claro, queríamos preguntarte cómo es eso en tiempos en los que tiene que estar sucediendo todo el rato. O parece que tiene que estar sucediendo. Claro, parece, o sea, ¿no? ¿cómo es poder estar en ese vacío en el que nada sucede pensando que algo está sucediendo? La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú para moverte hacia esa realidad? Entendiendo que todo es un proceso. Mi mayor aprendizaje, y como Aries y Venus en Aries, o sea, que yo es resultados inmediatos y rápido y yo siento algo y tengo que hacerlo y no puedo, o sea, como que en mí hay una naturaleza mucho de acción. El gran aprendizaje de emprender, para mí, si tuviera que elegir uno, sería aprende que todo tiene un tiempo y que todo es un proceso y que el resultado de lo que tú estás viviendo hoy es la acumulación, vuelvo a repetir esta palabra porque para mí es de vital importancia, la acumulación de todo lo que tú has estado construyendo en los últimos meses. Entonces es como, si yo sé que todo es un proceso y que no tengo la capacidad de obtener un resultado ya, y veo que, por ejemplo, económicamente yo no me puedo sostener 6 meses viendo que mientras parece que nada está ocurriendo, todo está ocurriendo, pues quizás lo que tienes que hacer es buscar ese puente económico para poder tener una salida económica y para poder estar tranquila, entre comillas, ¿no? Poder tener la seguridad de que puedes pagar el alquiler, de que si necesitas coger el coche puedes pagar la gasolina y todas estas cosas. Que necesitamos con el dinero, ¿no? Pero sobre todo es entender que todo es un proceso, aprender a venerar el tiempo. Para mí es de vital importancia porque si no estamos ubicados en el resultado y no en todo lo que está sucediendo hasta que yo llego a ese resultado. Claro, es que creo que vivimos un momento donde queremos resultados muy rápidos, ¿no? Claro. Marta, ¿y tú acompañas a emprendedores de productos online o también de negocios físicos, digamos? No importa si es online o es físico. Lo que sí, o sea, digamos como que mi cliente son personas que acompañan a otras personas. Y para mí es donde está la diferencia, porque al final
todo el proceso que yo he vivido y todo lo que, voy a decir de alguna manera, lo que a mí me diferencia, donde está mi capacidad, es en poder ver la parte sutil de las trampas, la parte sutil de la sombra. Entonces, claro, para mí, que ha sido de vital importancia en mi propio proceso, poder hacerlo con otro que está acompañando a esas otras personas es desde donde realmente se genera todo el valor, porque es como generar esa autonomía en enseñar a ver a través de la venta y la comunicación todo lo que no está pudiendo ver su cliente. Ah, Entonces, para mí la clave está, no importa tanto si es online o físico, sino que haya un proceso de acompañamiento a personas. Y esto tampoco quiere decir que no vendas producto. Tú puedes vender producto, pero que sea producto terapéutico o un fisioterapeuta, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, tengo una clienta que vende velas que son medicinales, entonces a través del producto, pero la experiencia que tú estás dando es de acompañamiento O también. sea, podemos decir que solo ayudas a aquellos que ayudan a otros. Sí. Ahí es donde me he especializado. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado tomar la decisión. Claro, ¿y cómo vives el proceso? Imagino que cuando haces ese acompañamiento, vives un proceso en el que muchas personas llegan a ti, pero no han hecho un trabajo personal previo, ¿no? Es como, claro, yo quiero ayudar a personas, quiero hacer un negocio en el que quiero ayudarles a no sé qué. Pero claro, primero, o sea, me imagino que te llegan a muchas personas que es como, bueno, cariñito, primero igual te tienes que ayudar a ti mismo, ¿no? Me imagino que va un poco por ahí. A ver, sí y no. Porque ahí sale el síndrome del impostor también. O sea, cuando una persona llega a trabajar conmigo, mi comunicación yo no te hablo a la niña ni al niño. Yo no voy a hablar a tu parte de víctima, yo voy a hablar a tu parte responsable. Y esto a veces genera mucho rechazo. O mucho amor o mucho rechazo. Porque claro, o sea, a mí me puedes contar todo lo que tú quieras, pero yo ya estoy viendo cuál es la trampa que te estás poniendo. O sea, digamos que si tú llega alguien a ti y ya le ves un poco esas debilidades o les ves el plumero, al final les vas a decir las cosas claras igualmente y eso te hace de filtro. Porque si alguien no está dispuesto a asumir la responsabilidad total de su vida, no va a trabajar contigo. Exactamente, y además es que directamente casi ni llegan. Pueden llegar a espacios más pequeños. Por ejemplo, ahora estoy haciendo eventos presenciales y ahí el nivel de implicación y de trabajo es mucho inferior a lo que es una mentoría de 6 meses, Claro. evidentemente. Entonces ahí sí que pueden llegar personas con menos nivel de determinación o más en esa parte de víctima o de tener aún que necesitar que hacer ese trabajo personal. Pero cuando una persona llega a mentoría, normalmente te podría decir que no me he encontrado una persona de todas las personas con las que me he reunido que no estaba en el punto de hacer mentoría y que directamente esa misma persona ha dicho que no quería entrar en mentoría. Con lo cual, digamos que o sea, la parte que yo le hablo de ti ya está filtrando Claro. con quién voy a trabajar en ese sentido. Pero de todas formas, también esto ha generado como que hay muchas personas que piensan, uy, yo aún no estoy preparada para trabajar tan profundamente. claro. Conecto con Marta, conecto con su forma de trabajar, pero aún no es para mí, ¿no? O sea, como esa parte como de no merecimiento porque sienten que aún tienen que trabajar algo para entrar. Y eso tampoco es así. O sea, al final yo sigo trabajándome, yo sigo viendo mis partes, yo sigo siendo acompañada, yo sigo siendo, soy ser humana, o sea, ni me he iluminado y sigo aquí con mis traumitas y mis heridas y mi juego. Entonces ahí es como... para mí el punto está en el nivel de determinación que tú tienes y de decisión de realmente darte la posibilidad de crear lo que tú quieres crear. Si tú te das la posibilidad, da igual todo lo que haya dentro de ti. Claro, pero hay mucha gente que no sabe lo que quiere crear. O sea, yo me acuerdo que hace unos años, ahora pues igual sí que ya tenemos esa certeza, esa seguridad, además nos estamos divirtiendo mucho con lo que estamos haciendo, con otros proyectos, además empiezas una cosa y otras empiezan a aparecer, pero yo recuerdo muy bien esa sensación de hace unos años y sé que a mucha gente le pasa de que... Y de hecho en muchos podcasts se habla de eso, en muchos vídeos que hemos visto y todo el mundo anda como desesperado buscando el propósito, la pasión, ambos o ninguno de los dos, porque hay gente que no sabe ni siquiera la diferencia. O la misión de O vida la también, que se misión. usa mucho. Claro, es como un montón de Sí. cosas y la gente es como, sí, yo tengo muchas ganas, pero es que no sé lo que quiero hacer. Pero para mí hay un problema de aceptación de la realidad ahí. Porque en realidad lo que venimos a hacer lo hemos hecho durante toda la vida. Lo que pasa es que otra cosa es que yo ponga conciencia ahí, siga creciendo ahí, siga mejorando y conforme, si pongo la intención, pues la experiencia que voy a obtener es mayor, porque estoy poniendo mi intención en mejorar ¿Qué esa quieres parte de decir mí. con haberlo hecho toda la vida? Pues que yo desde que era pequeña yo ya sabía que venía a cambiar las reglas del juego. Yo ya hablaba con una persona y me decía, te hablo de la adolescencia, y me decía, es que nunca le he contado nada de esto a nadie y sin embargo a ti no te conozco de nada y te lo estoy contando. Creo que te refieres un poco a esos talentos que al final son con los que tenemos que conectar, ¿no? Exactamente. Para emprender. Exactamente. Entonces, ¿cuánto estoy normalizando mi propio talento
que al final es también una especie de justificación inconsciente para justamente no salir ahí al mundo y dar esto. Hablando de salir al mundo, me gustaría también porque, bueno, tú, dos cosas quiero que cuentes. ¿Cómo pasaste de emprendedora a empresaria? ¿No? Como que ya algo Laura te preguntó. Pero además tú dijiste en un momento que saliste del armario, por así decirlo, y pasaste de ser marketing consciente a ser yo soy Marta Barambio, ¿no? Sí. Bueno, me parece interesante porque, bueno, todo el mundo este del emprendedor y todo eso, son pasos que hay que ir dando, ¿no? Y a veces Sí. no nos animamos a usar nuestro nombre verdadero porque todo Sí. eso del síndrome del impostor, que también lo hablábamos antes, bueno, cuéntanos un poco toda esa parte. Son dos grandes preguntas, ¿eh? Sí, pero es que creo que son muy importantes porque Bueno, están conectadas. incluso me incluyo, ¿no? Que antes de ser Gabriela Pertó era Gabriela Cuántica o Cuántica no sé qué, porque bueno, es también el famoso ¿qué dirán? ¿Qué van a decir los que me conocían de antes? Sí. Pues a ver, están casi conectadas, tienen sus matices, pero o sea, son dos momentos. Por eso las hice juntas. Claro. Y si ya metemos en la coctelera la autenticidad también, que antes nos hemos Vale. quedado ahí. Todo, Vale, todo, el venga. combo. Vale, voy a empezar por la autenticidad porque yo creo que es justamente lo que conecta que yo pase de marketing con conciencia a Marta Barambio. Y hay como una necesidad de búsqueda de encontrar mi propósito, encontrar mi autenticidad, conectar con esa visión de vida y como decía antes, al final es algo que tú llevas haciendo toda la vida, lo que pasa es que no te has dado cuenta. Pues en la autenticidad ocurre lo mismo. No necesitas hacer nada para ser auténtica, ya lo eres. Otra cosa es, como todo en esta vida, la vida te va a ir poniendo situaciones en las que tú tienes que empezar a eliminar capas de la cebolla, donde son creencias, o son condicionamientos, o son lealtades, juicios, rechazos, que no te están permitiendo estar en paz contigo. Pero en realidad, la búsqueda de la autenticidad para mí me parece como algo humo, sinceramente, porque es como promover como que nunca vas a ser auténtica. O sea, como que siempre necesitas hacer algo más para ser auténtica o para llegar a autenticidad. El camino de la vida consiste en poder vivir a través de tu propia esencia y cuando logremos hacerlo, si es que lo logramos, entonces moriremos. Por tanto, me parece como que es una búsqueda que fomenta mucho como esta parte del síndrome del impostor y demás. Entonces, te elimina o te aleja de poder estar en paz con lo que hay, con la realidad y con la evidencia física de cómo es tu vida, física, emocionalmente y mentalmente. Esto lo que hace, conectado con la pregunta que me hacías tú, Gabriela, es cuando yo estoy con marketing con conciencia, yo creo que como lo que yo he hecho toda la vida es marketing, que en realidad yo no hacía marketing, o sea, yo acompañaba a las personas dentro de la empresa, lo que pasa es que la herramienta que yo utilizaba era el marketing, la estrategia, las formaciones comerciales, pero en el fondo, yo lo que estaba haciendo era acompañar a las personas. Entonces, en un primer momento yo elijo marketing con conciencia porque me da miedo poner Marta Barambio, porque Claro. ¿quién es Marta Barambio? ¿No? O sea, ¿quién soy yo para ahora hablar yo de desarrollo personal si mis títulos no tienen nada que ver con desarrollo personal, sino que tienen que ver con el mundo empresa? Entonces, claro, ahí es como una primera etiqueta que yo me pongo para esconderme y para ir también como construyendo esa nueva identidad donde yo me voy dando el permiso de ser cada vez más yo y de poder conocerme a mí misma para poder salir al mundo. Que eso es lo que hoy se conoce como marca personal. Exactamente. Entonces ahí es cuando yo llega un momento en el que digo, vale, marketing con conciencia ha muerto, sale Marta Barambio, ya no estoy condicionada por ningún título ni ningún conocimiento, todo lo contrario, o sea, lo que quiero es poder aportar mi experiencia y para eso me baso en conocimientos, pero a partir de los conocimientos que yo he explorado. Entonces como que se despliega, para mí es como mi momento de florecimiento, porque de hecho cambió mi logo hay como un clavel, que es como ese proceso de florecimiento donde me dio el permiso de que más allá de que hoy la forma que esté tomando sea mundo empresa o mundo emprendimiento, mañana puede ser otra. Claro. Entonces ya no estoy condicionada con la forma, sino que estoy condicionada, en todo caso, que no es condicionamiento, con lo que yo quiero entregar al mundo. Entonces eso me permite como más libertad de movimiento interno. Ya externo, pues toda la parte de posicionamiento, de marca personal y todo eso, evidentemente también. Claro, pero incluso sobre todo era una decisión interna. Claro, claro. Y también de vídeos, o sea, y todo eso, porque ¿cómo fue? Ya te hemos visto hablar delante de la cámara, haces tus directos, ya los hacías en ese momento. ¿Cómo vives eso? Porque eso es algo también a lo que nosotros nos estamos enfrentando, porque juntas, de hecho, es otra cosa.
y sola es otra cosa. Sí. Otra historia totalmente diferente. Y no es lo mismo hacer un podcast que no le estás hablando directamente a la cámara, sino que estamos teniendo una charla, a Sí. tú hacer tus vídeos delante de la cámara y hablar de lo que has aprendido, del valor que quieres aportar y de cómo vas a ayudar a los demás. Sin hacer, bueno, pues eso, el tonto en las redes, ¿no? Claro, yo creo que ese paso viene un poco a modo de juego. Yo veo mi primer directo y digo, madre mía de mi vida. Todos hemos estado allí. Claro, y dices, pero bueno, lo hice, ¿no? Para mí el éxito es hacerlo. Luego, evidentemente, todo se puede entrenar y todo se puede trabajar. O sea, yo antes de hacer mi primer directo, yo he estado delante de 300 personas dando una conferencia en inglés después de una reunión entera de trabajo y una noche de fiesta con los compañeros de trabajo. Ah, en tu antiguo trabajo. En mi antiguo trabajo. Ah, guau. O sea, y era exponerme al día siguiente delante de 300 personas en un idioma que no era el mío y hacer todo esto. Sin embargo, cuando yo lo hice con la cámara en directo, de hablar de lo que yo tenía para entregar al mundo, Marta, no cómo se llama la empresa en la que estuve trabajando, ahí cambió la historia totalmente porque estaba exponiendo quién era yo. Me encanta, Marta, quisiera que hagamos una pausa ahí en esto porque creo que tiene tanto valor lo que estás aportando, porque fíjate que a veces cuando lo hacemos para otro o bajo el nombre de otros, ¿no? Como tú dices, no hay ningún problema, me expongo ante 300 personas, pero cuando tengo que mostrar yo mi esencia, cómo nos cambia totalmente. Me emociona esto que estás contando, porque fíjate vos en tu trayectoria, que habías estado allí, pero cuando tienes que ser tú ahí en tu primer directo o frente a la cámara, que también es un tema que desde aquí queremos aportar, desde Vida Magna, porque justamente en esto de emprender, y ahora seguimos, ¿no?, con la otra parte, pero viste que dice, bueno, haz tu primer video, o sea, hay que animarse, pero todo eso requiere un proceso interno muy fuerte. Sí, pero sin caer en el síndrome del impostor. Es decir, como he dicho antes, el éxito es hacerlo. Entonces, yo ahora, la manera en la que yo me manejo con la cámara no tiene absolutamente nada que ver con el primer directo. Claro, claro. Y eso es gracias justamente a hacerlo. Entonces, es como dar lugar y honrar el primero que tiene que haber una negociación interna. Es decir, yo no puedo pretender, al igual que no puedo pretender iniciar mi negocio y mañana facturar 10.000 euros, tampoco puedo pretender empezar a hacer los vídeos y hacerlo como si llevara años haciendo vídeos. Entonces es como una negociación interna donde puedo pensar, o sea, puedo traer mi proceso emocional y todo lo que supone exponerme y ver hasta qué punto para mí es seguro en este momento exponerme y en esa negociación ampliarlo un 2%. O sea, si para mí es seguro hacer un vídeo grabado, no en directo, de 10 minutos, por ejemplo, pues ¿por qué no le doy un 2% de mejora? Como de esa parte de un poquito más, ¿no? Dentro de esa negociación. Entonces, yo creo que así, poniendo ese 2% cada vez que haces esto más, ese 2% más, que no son grandes resultados. No es ahora voy a hacer todas las semanas un directo, es un 2% más. Pero cumplirlo justamente en esas acciones donde se puede evidenciar, que es otra de mis grandes palabras, que es seguro para ti exponerte, pero porque tú estás teniendo en cuenta tu sistema nervioso y estás empujándote un poquito más. Entonces, ¿cómo poco a poco voy haciendo que esto sea más seguro para mí? De hecho, como veía un reel hace poco que era una chica como que decía, bueno, mientras hago los vídeos, le digo a mi sistema nervioso que no se preocupe, que en realidad no viene ningún león a por mí, ¿no? O sea, que solo estoy haciendo un vídeo, porque al final la tensión que tenemos es por eso, ¿no? Por pensar que el peligro está ahí y en realidad no hay tanto peligro. Sí, eso y también como marcarlo como hábito. Es decir, yo creo que los hábitos son súper poderosos. De hecho, Gabriela, yo creo que tú sabes mucho de esto también. Son súper poderosos, son muy necesarios en la vida en general, pero especialmente si estás emprendiendo. Y si tú quieres comunicar y exponerte, tienes que empezar a entrenarlo como un hábito. O sea, mirarte el espejo y poder hablar delante de un espejo o poder hacerte vídeos, aunque no los vayas a subir, pero tomártelo como un hábito donde poco a poco te vas sintiendo tú también más segura y te vas dando el permiso de identificarte con esa identidad también, porque al final es un juego. Entonces, cuando yo me voy dando el permiso de identificarme con que yo también puedo comunicar, es como que el sistema nervioso se relaja, pero porque también me lo estoy tomando como un juego, donde no es necesario que sea perfecto o que sea como está en mi cabeza, sino que simplemente exploro y me voy atreviendo a hacerlo. ¿Tiene Marta Marambio hábitos o rutinas innegociables o súper potentes? Las tenía. Ahora me encuentro en un momento donde las he soltado bastante, porque... ¿Cómo explicarlo? Las tenía porque cuando mentalmente estás como muy saturado, muy abrumado, siento que al final los hábitos y las rutinas te traen muy a tierra y te hacen como poder
vaciar más fácilmente la mente y poder estar más presente y poder poner más foco en lo que necesitas en cada momento, ¿no? En estar presente en lo que hoy tengo que hacer. Entonces, desde ahí yo llevaba mucho tiempo también levantándome a las 5 de la mañana, después de despertarme pues hacía ejercicio, leía un rato, escribía, para mí la escritura es casi vital, y le dedicaba como 3 horas cada mañana a poder establecer hábitos que me llevaran a un estado emocional más suave. Voy a decir, no tranquilo, pero sí suave, porque ponía mucho tiempo disponible para poder estar conmigo. Pero es cierto que era porque estaba en un momento donde para mí era muy difícil escucharme, había como mucha información en mi cabeza, quería empezar a hacer muchas cosas, iniciar muchas cosas, mi mente va muy rápido, o sea, tengo una capacidad de conectar muchos conceptos muy rápidamente, entonces como que necesitaba ese momento. Ahora mismo me encuentro en un momento donde la escritura sí que la mantengo como un innegociable, pero en vez de ser media hora de escritura, a lo mejor son 5 minutos de escritura, pero no lo necesito tanto porque he aprendido como que a través del juego y del hacer también puedo escucharme. Entonces ahora mismo estoy en un momento de mucha diversión y de mucho pasármelo bien haciendo. Y en ese haciendo voy recogiendo toda la información y voy como ajustando los tiempos, pues ahora necesito esto, necesito lo otro, como que la escucha está muy explícita en mí. Eso sí, esos hábitos que yo he construido durante tiempo, ahora no los necesito, pero igual la semana que viene sí, entonces la semana que viene los activo. Es como aprender en cada momento qué es lo que necesito y poder dar voz a eso. Sí, y muchos se van integrando también, ¿no? Y ya no, sí. ya no está esa preocupación de, ay, hoy me salté el hábito, sino que lo disfruto. Exactamente, eso es. No es como un must, como un tengo que, Exacto. sino como es un punto de decir, bueno, me apetece porque voy a disfrutarlo y porque me apetece. Bueno, acá somos dos chicas, una no tan chica, pero somos dos chicas haciendo un podcast. Y entonces vamos a eso de, somos emprendedoras ahora, pero Sí. queremos llegar a ser empresarias. Bueno, a ver, Sí. ¿cómo es ese salto? Puede un podcast ser... ¿Ser de dos empresarias? Puede serlo. ¿Puede ser un podcast una empresa? Puede ser un podcast, una empresa. Sí. Yo mi salto como empresaria viene antes de crear una empresa. Y esto es importante porque al final hay muchos empresarios que se denominan como ellos mismos emprendedores. Para mí el emprendedor es el que es capaz de arrancar e iniciar algo nuevo. Algo que no está conectado con todo respeto del mundo, abrir una panadería o un restaurante, sino que abre una panadería o un restaurante pero desde un concepto nuevo, desde un concepto de innovación. A eso tú lo defines como emprendedor. A eso yo lo defino como emprendedor y de hecho inicialmente se definían así, se definían como unicornios, que eran empresas de un alto grado de innovación que podían en menos de 5 años venderse por 1 millón de euros como mínimo. Entonces de ahí nace el concepto de emprendimiento y también está muy asociado con las rondas de inversión privadas, con inversores privados. Entonces, para mí un emprendedor no es contrario a ser empresario. Puede ser lo mismo, pero está este punto de innovación donde yo no estoy copiando un modelo de negocio, sino que estoy creando un nuevo modelo de negocio. Entonces, desde ese punto de vista, para mí, yo no empecé a ser empresaria cuando monté mi primera empresa. Yo empecé a ser empresaria cuando yo decidí crear en un primer momento marketing con consciencia, porque era unir la espiritualidad con el marketing. Entonces, para mí, desde ese lugar ya había esa parte de emprendimiento. Cuando yo me doy de alta como autónoma, yo no me doy de alta como autónoma pensando en que yo quiero un sueldo de X al mes que cubre mis gastos y me da un poquito para ahorrar y ya está. Yo lo hago desde una visión donde yo quiero formar un equipo, donde yo quiero que este negocio sea más grande que yo, donde yo pueda estar o no pueda estar, pueda seguir funcionando y donde se genere una estructura. Entonces, para mí es como, puede ser emprendedor y empresario, y el empresario es el que genera una estructura que va más allá de él. Para mí es donde está la diferencia. ¿Podríamos decir que el empresario es el que tiene más esa visión a largo plazo o el que pone esas metas? Porque otra pregunta que teníamos para ti era, bueno, ¿cómo se sostiene a veces un negocio con buena facturación en el tiempo, ¿no? Porque también creo que hoy es también bastante común, como decíamos antes, bueno, hay mucha gente que emprende, quizás antes del año ya ese emprendimiento se terminó. Entonces, ¿cómo es la cuestión del tiempo? Vale, yo creo que hay un punto muy importante y es que nuestro tiempo tiene 24 horas. No tenemos más de 24 horas, aunque podamos ser muy productivos y muy eficientes y sacar más horas productivas en el día, pero la realidad es que tenemos 24 horas al día y llega un momento en el negocio que la única manera de crecer es justamente comprando tiempo. Y la manera de comprar tiempo es
contratando a otras personas, que puede ser porque lo contrates y lo pongas en nómina o puede ser porque tú hagas colaboraciones y puedas ampliar tu servicio. Entonces, para mí el punto de crear una estructura no tiene por qué ser desde la estructura tradicional donde yo contrato un equipo de personas y entonces de esa manera compro tiempo y entonces a mí me permite pensar más en las oportunidades de negocio para hacer crecer mi negocio, llevar a más personas. A veces es así y a veces no es así. A veces es a través de colaboraciones. O sea, de hecho yo tengo como un principio intrínseco que es con las personas que yo trabajo como equipo, que me ayudan a hacer crecer mi negocio, tienen que ser personas que tengan su propio negocio. Claro. Para mí es indispensable. Probablemente llegue un momento en el que tenga que tener personas que solo trabajen para mí, no tengan su negocio, pero como estructura grande de hacer crecer mi negocio, de escalarlo, tienen que ser personas que tengan negocios. Eso tiene una parte muy bonita porque es también como, digamos, todo se potencia, ¿no? A mí me gusta mucho esa parte, como gano yo y ganan todos. Exactamente, y porque además siento que al final es como que podemos generar esas estructuras más horizontales, más acuarianas, en este caso, ¿no? Ya que entramos en la era de, hemos entrado en la era de Acuario hace unos años, donde cada uno ocupa su lugar y genera su función y está conectado con su propio valor y puede elegir en qué momento quiere entrar y en qué momento no quiere entrar. Entonces hay una libertad y para mí cuando hay una libertad, básicamente el único resultado que pueda haber es compromiso real y valor real para las personas, ¿no? Entonces, para mí, como volviendo a la pregunta, para mí ser empresario es tener la capacidad de generar una estructura que va más allá de ti, ya sea porque contratas a personas que te ayudan a hacer crecer tu valor o porque a través de colaboraciones haces más grande tu servicio. Pues sí, de hecho, yo creo que vamos a cerrar con la pregunta mágica, Marta. De hecho, creo que has aportado un montón de valor y estoy segura de que cualquier persona que escuche esto, ya no es que esté segura, sino que ojalá, que esa al final es un poco la intención en Vida Magna, pueda tener un clic mental y pueda como ser un antes y un después, ¿no? Después de escuchar a personas como tú que son expertas en lo que hacen. Así que bueno, cerramos con la pregunta de ¿qué es la vida magna para Marta? ¿Qué es una vida magna? ¿Es libertad financiera? ¿Es salud? ¿Qué es? Para mí lo es, o sea, en realidad es, yo siempre lo simplifico de la siguiente manera. Tener la capacidad de que todo lo que está dentro de ti, todo lo que se ha despertado en tu corazón, todas las posibilidades, los sueños, los deseos que tienes dentro, para mí una vida magna es ser consciente de que si están dentro de ti es porque son posibles para ti. Entonces desde ahí empieza el juego. Y el juego no solo es decir quiero conseguir un gran sueño, que por supuesto también, sino poder levantarte por la mañana y poder estar en paz con todo lo que sucede, ya sea bueno o malo, ya tengas 40 euros en el banco, tengas 15.000 euros, da igual, que puedas estar en paz con todo y que realmente tu vida te inspire. Para mí eso es una vida magna, que tu vida te inspire en todas las áreas, en la libertad financiera, en los vínculos reales que puedas crear en tu entorno, en cómo utilizas tu tiempo, en cómo conectas contigo, en cómo juegas, en todo. Muchas gracias, Marta. La verdad que un placer, un honor que hayas estado en el podcast y has aportado muchísimo a nuestra comunidad, estoy segura. Muchísimas gracias a vosotras por darme esta oportunidad de corazón.